frustración y en adolescentes. Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días, querida. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, gracias por haber aceptado la invitación, porque de verdad ese tema es un tema que muchas mamás, ¿no es cierto?, por lo menos de nuestra iglesia, luchan de nuestra iglesia y de todo el mundo, luchan con ese tema de la frustración en los jóvenes. Patricia, la tolerancia, ¿cómo nosotros podemos primero explicar la baja tolerancia a la frustración que puede estar viviendo un adolescente? ¿Sabes lo que pasa? Es que la adolescencia es un proceso de cambio, ¿ya? Es un proceso en el cual los niños que están pasando desde la niñez, ¿cierto?, a lo que va a ser la adultez, van tratando de identificarse, de ver quiénes son ellos en base a ya no lo que es la familia, ¿cierto? Que era cuando eran chicos, ¿cierto? Que el niño, todo su mundo era su familia, sino que ellos también empiezan a ver quiénes son ellos en el mundo. Y para eso entonces tienen lo que son sus pares, se empiezan a identificar con los amigos, ¿cierto?, con los pares, además de identificarse con la familia, pero ya empiezan a tomar en cuenta su propia voz, su propio parecer, ¿cierto?, empiezan a tomar sus propias decisiones. Entonces eso muchas veces, ¿cierto?, al identificarse, al tratar de buscar su propio camino, les va produciendo también lo que es la frustración, porque a veces toman decisiones equivocadas, porque a veces se dan cuenta de que aunque se creen que son capaces de hacer ciertas cosas, no lo son y tienen que pedir ayuda y les da rabia y tienen que también empezar a pensar en lo que va a ser su futuro. Entonces son muchas cosas que se les están viniendo encima, ¿cierto? Un cambio que también implica en el colegio, séptimo, octavo, todo lo que es educación media. Entonces todo eso va haciendo, y las exigencias que van cambiando también a nivel educacional, ¿cierto?, y las responsabilidades que tienen que ir asumiendo, les va produciendo entonces esta frustración y muchas veces estas rabias que van teniendo. Además que tenemos el cambio hormonal, que también, lo quieras o no, va a influir, ¿cierto?, en el comportamiento que tienen nuestros adolescentes. Exactamente, entonces hay un cambio hormonal, ¿no es cierto?, en nuestros adolescentes a partir de la edad más o menos de los 13 años hasta los 15 años, pero me parece que ese proceso es como que se alarga un poco más, Patricia. Lo que pasa es que, mira, la adolescencia, aunque está puesta en esa etapa, ¿cierto?, siempre es como un poco más larga porque muchos jóvenes, ¿cierto?, no a todos les llega al mismo tiempo la adolescencia, y también muchas veces el tiempo del proceso de identificarse, de empezar a forjar lo que es la personalidad, ¿cierto?, es mucho más amplio. Tenemos que pensar que recién la personalidad se termina de forjar a los 18 años. Claro. Entonces todo este tiempo es cuando el adolescente se está, ¿cierto?, formando, se está identificando consigo mismo, con sus valores, con lo que los papás le enseñan en casa, pero también con lo que el medio, que en el entorno donde ellos se mueven también les da. Entonces esa identificación y todo eso también le hace producir todos estos cambios, que son cambios a nivel psicológico. Es pensar que él tiene que buscar quién es él. Entonces también muchas veces hay también lo que es un cambio en la autoestima, ¿cierto? Porque también empiezan a verse ellos, como yo no me veo como una parte solamente de mi familia, sino que yo en el mundo. Entonces muchas veces no me gusta cómo me veo, o no me gusta cómo me hacen sentir ciertas cosas, o empiezo a tener otro tipo de problemas. Entonces esta imagen de uno mismo también se va forjando y va tomando mucho más peso en la adolescencia. Exactamente. Ahora, como para poder encuadrar un poco este sentimiento, ¿no es cierto?, que va frustrando al adolescente, ¿podemos dar algunos ejemplos, algunas situaciones que pueden ser frustrantes para ellos? Mira, muchas veces pasa que en el colegio se producen ciertas situaciones que son de frustración, muchas veces con las notas, ¿cierto?, cuando ellos creen que pueden hacer ciertas cosas, o cuando ellos creen que pueden tomar decisiones, ¿cierto?, sobre algunas cosas, y después se dan cuenta de que, se equivocaron. Entonces, eso va produciendo estas frustraciones. El pensar muchas veces, ¿cierto?, el adolescente tiende a ser mucho más egocéntrico, piensa en sí mismo, ¿ya?, antes de pensar en el resto. Es parte de ser adolescente, el ser egocéntrico. Entonces, esta frustración de que muchas veces nuestros papás nos limitan, que nos ponen límites, sobre todo cuando hay papás que son mucho más autoritarios, ¿cierto?, va produciendo lo que es una frustración, porque yo quiero irme soltando, ¿cierto?, necesito buscar mi propia identidad, necesito encontrar mi propio camino de cierta manera, y si mis papás no me dejan, me tienen muy limitado, eso me va a ir produciendo también lo que es una frustración, una rabia, ¿cierto?, porque yo veo que mis pares, ¿cierto?, a lo mejor pueden hacer ciertas cosas y a mí no me dejan, o por último no me
me dejan tomar la determinación, ¿cierto? Exacto. De que yo quiera o yo no quiera hacer eso. Porque también uno tiene como papá que pensar que uno ya le entregó los valores, que uno también ya le enseñó, y por lo tanto tienen que ir de a poco tomando sus propias decisiones. Exacto. Y tan común, Patricia, ¿cierto? Porque de repente lo que más uno escucha de los adolescentes, bueno, por lo menos en nuestra iglesia, lo que vamos conversando, porque hacemos consejería con ellos, yo como mamá también que he escuchado, esa frase que tú dijiste, no me dejan, y están enojados. Entonces muchas veces nosotros podemos ver que por causa de una crianza, ¿no es cierto? Que muchas veces los padres queremos tanto proteger a nuestros niños de abuso, de tantas cosas malas que les puede suceder, vamos como coartando su vida, ¿no es cierto? Para que no les vaya a pasar algo, Patricia. Quizás ¿será que estamos equivocando ahí un poco el camino? ¿Sabes? Lo que pasa es que muchas veces nos pasa como papás, ¿cierto? Que somos demasiado sobreprotectores. Sí. ¿Ya? Entonces no dejamos que nuestros hijos hagan cosas. Lo hemos hablado, ¿cierto? Otras veces que es importante que los niños vayan buscando su independencia, que desde chicos hagamos que hagan sus camas, que dejemos que tomen algunas cosas, ¿cierto? Que empiecen a tomar ellos responsabilidad y todo eso. Bueno, con los adolescentes es lo mismo. Nosotros como papás, ¿cierto? Los que tenemos hijos adolescentes o los que hemos tenido hijos que ya son más grandes, ¿cierto? Tenemos que ir tomando de a poco, irlos soltando, dejarlos que ellos vayan tomando sus decisiones sobre ciertas cosas, que ellos también puedan manejar sus tiempos. Uno ya no tiene que estar encima de ellos, oye, estudia, sino que también ver que el hijo, ¿cierto?, tenga que tomar sus decisiones de estudiar, tenga que tomar sus decisiones de, quiero ir a tal parte, y que también uno diga, ya anda, pero tú me avisas, o sea, avísame si vas a salir. Claro. Ir de a poco, en el fondo, soltando, que es difícil, es súper difícil muchas veces para los papás, ¿cierto? Sobre todo cuando a veces uno se ha criado en un ambiente que a lo mejor es más autoritario y uno tiene esa línea, ¿cierto?, con la que uno aprendió. Entonces es importante también que como papás veamos que los jóvenes de hoy en día, lamentablemente, no son igual que nosotros, ¿cierto? Son totalmente distintos, tienen otra, o sea, han crecido en otro ambiente, en otro mundo totalmente distinto al que tal vez tú o yo crecimos, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, no es igual su vivencia y nos cuesta un poco más a veces soltarlo, y uno es mucho más temeroso por lo que uno ve que está pasando alrededor del mundo, pero también uno tiene que pensar que, sobre todo cuando uno es cristiano, uno le ha dado los valores a los hijos y le ha dado cierta crianza, y tiene que confiar que esos valores y esa crianza están arraigados en ellos. Entonces de a poquitito hay que ir soltando. Nadie dice que de la noche a la mañana nos deje hacer cualquier cosa, ¿cierto? Pero sí ir, por ejemplo, alargando los horarios de repente salir, o que pueda salir con los amigos, o que pueda quedarse a lo mejor a alojar un día en una casa de alguna amiga o de algún amigo. Y fíjate, de a poco irles dando esta confianza para que ellos también puedan ir tomando estas decisiones, y también dar las instancias de conversación. O sea, si mi hijo va a salir y todo eso, le diga, pero ¿por qué tú quieres salir? ¿Y qué quieres hacer? Ya, me parece, y conversar estas decisiones, no que uno sea como tan riguroso, tan autoritario, sino que las decisiones y todo se vaya tomando en forma consensuada, para que así también él vea que él también es parte de las decisiones que se toman. Lo que pasa es que de repente nuestros jóvenes, mira, nosotros desde que yo era chica ya veía eso, una de las peores, de los peores momentos, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos para poder enrielarlos, ¿no es cierto?, es la parte de los estudios. Qué tremendo, porque muchos no quieren, y yo digo la mayoría, no quieren estudiar. De hecho, ya llega un momento, ya tipo 13, 14 años, Patricia, hasta dicen, yo no quiero estudiar, ¿para qué estudiar? Y empiezan con que no quiero, y para ellos es negativo eso, es desagradable, ¿no es cierto?, el tema del colegio, del estudio. ¿Cómo nosotros podemos guiarlo a que eso va a ser un bien para él el día de mañana? Y que no se sienta tan frustrado muchas veces, porque a lo mejor yo creo que no, como que se equipara mucho con los compañeros, no sé por qué, pero es muy difícil esa etapa. Lo que pasa es que lo que hemos hablado anteriormente, ¿cierto?, que es importante crear el hábito de estudio desde pequeño. Claro. ¿Ya? Si tú ya creaste ese hábito, si tú creaste eso, es mucho más fácil que cuando llega adolescente lo siga haciendo, porque tiene el hábito, tiene la costumbre. Por lo tanto, no vas a tener ese problema, ¿ya? Porque tiene el hábito, es parte de su vida, normal. Él sabe que tiene que estudiar. Claro. Entonces ya es difícil que lo cambien. Ahora, si nunca lo ha tenido, si no lo tiene, y ahora llegó a la media, y yo quiero
hoy no tienes que ponerte a estudiar porque resulta que tus notas valen para la prueba, para la PSU. Entonces, claro, uno tiene que, en el fondo, es el estrés que además uno le causa. Entonces es importante tratar de, si se puede, los papás que todavía no han creado hábitos en sus hijos, tratar de irlos haciendo ya. Okay. Y cuando llega el adolescente y todo, es importante que él tome conciencia de que es su futuro, porque tu hijo tiene que saber que él lo está estudiando para ti. ¿Ya? Obvio. Lo que yo siempre le he dicho a mis hijos, yo soy lo que soy porque yo estudié, pero yo soy la terapeuta, ustedes van a hacer lo que ustedes quieran. Si ustedes quieren ser profesores, o quieren ser médicos, o quieren ser barrenderos, o quieren ser artistas, o quieren ser otra cosa, artesanos, lo que sea, es lo que ustedes van a hacer, porque ustedes es su futuro. Finalmente ustedes toman las decisiones para su futuro. Por lo tanto, ustedes tienen que ver si quieren estudiar o no. Tienen que ver qué es lo que quieren hacer a la larga. Entonces uno les tiene que, todo esto irlo conversando, porque en el fondo yo no saco nada con decirle tienes que estudiar, y tienes que estudiar, y tienes que estudiar, y ser la pesada con eso, porque no lo va a hacer, se va a sentar con el cuaderno y va a estar mirando la estratosfera. Claro. Y no va a poner nada de atención. Entonces es importante también que vaya creando conciencia de que el estudio, de lo que él haga, va a ser las bases para lo que él va a hacer más adelante y el resto de su vida. Ahora, la frustración, Patricia, puede empezar, yo me imagino que debe ser como algo en escalada, o sea, empieza de a poquito. ¿Cómo identificar si está empezando un problema de frustración en nuestros jóvenes, por ejemplo, como para que eso no vaya en aumento y no sea como demasiado tarde de repente y pase a una patología, por ejemplo, una depresión o algo así? Lo que pasa es que, mira, la baja tolerancia a la frustración muchas veces viene desde chicos, ¿ya? Los niños, uno se va dando cuenta que hay niños que les dan más rabietas, que cuando tratan de hacer un juego o alguna cosa y no la resulta, lanzan juguetes lejos, ¿cierto? Y todo eso, y uno ya sabe que ese niño tiene este problema y en lo posible uno debería empezar desde antes a tratar esta tolerancia a la frustración, ¿ya? Pero en la adolescencia es parte de ser adolescente el que tengas de repente estas rabias, estos cambios de humor, ¿cierto? Que tienen. Por un lado está la parte hormonal, pero también por otro lado está lo que yo te decía, lo que uno le da rabia de no poder hacer o no poder tomar decisiones, o a veces de que no te resulte o que uno se cree en su imaginación, porque acuérdate que el adolescente es más egocéntrico, se cree mucho más hábil para algunas cosas que lo que realmente es. ¿Te das cuenta? Entonces eso también te va produciendo lo que es frustración. Ahora, ¿cómo puedo yo, en el fondo, o uno puede irlo viendo? Cuando uno empieza a ver que de cierta manera, por ejemplo, empiezan a dejar de hacer algunas cosas que antes hacían, ¿cierto? Si antes se juntaba con cierto grupo de amigos y ahora ya no lo hace, o si antes hacía un deporte y ahora no lo quiere hacer. Son pequeños detalles que uno tiene que estar atento y ver, oye, ¿qué es lo que está pasando? Cuando uno ve que están un poco más tristes, cuando uno empieza en el fondo a notar que de repente son más irritables, ¿cierto? O que tienen de repente algún ataque de furia contra algún profesor, que ya no quieren estudiar, o que por ejemplo ya no tienen como las ganas de hacer, cumplir con sus obligaciones o esforzarse. Entonces cuando uno va viendo eso, incluso a veces hay somatizaciones. Los niños empiezan a tener dolores estomacales o dolores de cabeza, ¿cierto? O de repente alguna molestia física que se empiezan a producir y que también eso es parte de la frustración que tienen. O sea que en el fondo lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, es tratar de identificar, no contener esa frustración en el joven, ¿no es cierto?, tratar que no se aflore, que él no, sino que él hable, él diga lo que está pasando, que lograr sacar, porque hay algunos que son muy buenos para comunicarse, dicen lo que están sintiendo, hay algunos que son más callados, y entonces es tratar como de poder sacar de ellos, ¿no es cierto?, porque finalmente si existe un sentimiento así, ¿no es cierto?, intolerancia a la frustración, es que significa que hay alguna cosa que hay que resolver ahí que quizás está de antes ya, como tú dijiste que empieza desde chiquitito, ¿no es cierto?, entonces hay que tratar de sanar esa parte. Exactamente, lo que pasa es que también tenemos que pensar que muchas veces, y pasa también que como hay este cambio hormonal y todo, en algunas partes, en algunos colegios y muchas veces, dependiendo de cada niño, también se producen situaciones de bullying que también producen lo que es frustración, ¿cierto? Porque nadie quiere que se rían de él o que se burlen de él por alguna cosa, entonces también eso va generando frustración, ¿cierto? Va generando rabia, entonces uno tiene que estar siempre como papá atento, siempre estar viendo el comportamiento de nuestros hijos, ¿cierto? Pero además de eso, tiene que dar instancias de conversación
Y por eso es muy importante que a veces, ¿cierto?, podamos comer en conjunto como familia, o que podamos tener algunas instancias, ¿cierto?, Claro. en el auto, o en la micro, o de paseo, en alguna cosa donde uno pueda conversar y saber lo que está pasando. Exacto. Y crear la confianza de que nuestro hijo nos pueda contar las cosas sin que nosotros en el fondo juzguemos lo que nos está contando. Exacto. ¿Ya? Que y muchas veces como papá, ¿cierto?, nos dice, pero ¿cómo? Y el tiro, Claro. tratar de nosotros como papá, respirar hondo, ¿cierto?, contar hasta 10 muchas veces, lo que nos están contando puede que a lo mejor nos parezca atroz, pero nosotros como papás tenemos que nosotros controlarnos para en el fondo esa tranquilidad poder traspasársela a nuestros hijos, ¿ya? Si yo no reacciono muy bien como papá, obviamente voy a cerrar las puertas para que mi hijo me quiera contar las cosas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que en el fondo, aunque no me guste lo que me está diciendo, escucharlo, ¿cierto? Apoyarlo. Y ahí, en el fondo, si nuestro hijo nos pide un consejo, darle el consejo, y si no, decirle, ¿sabes qué? Pucha, yo igual estoy contigo. Es importante que se sienta que está dentro, en el fondo, que uno, pese a todo, va a estar con él, ¿ya? Sí. Por un lado, porque son nuestros hijos y todos nos mandamos embarrar en la vida. Por lo tanto, también es importante que él sepa que tiene esta contención, ¿cierto? Tratar de ser un ejemplo para él y darle también la importancia que tiene el esfuerzo, que él vea que nosotros nos esforzamos, o sea, en el fondo que nosotros también nos esforzamos y que a veces tampoco nos resultan las cosas y todo, y que él vea que igual uno sigue echándole para adelante. Entonces, por un lado es eso, y por otro lado uno también no tiene que ceder ante las rabietas, o sea, le das estas cosas y todo, y igual, por ejemplo, si uno tiene ciertas normas y llegó en consenso a esas normas, ¿cierto? Porque uno cuando llega a la adolescencia tiene que cambiar muchas de las reglas que uno tenía, entonces si uno llegó al consenso con el adolescente a esas reglas, entonces uno no puede ceder a la rabieta. Ya. Son normas que uno tomó en conjunto, entonces es importante ponerle eso también, que creen juntos objetivos, o sea, tu objetivo es hacer este semestre, ¿por qué no nos esforzamos para subir 2 décimas o 1 décima en las notas? ¿Te fijas? Entonces, tratar de ir poniéndole metas y poniéndole objetivos, ¿cierto? Y también el tratar de que esta frustración, ¿cierto?, que ahí está, a veces, muchas veces en el estudio, ¿cierto?, que es la que se produce bastante, porque a veces dan más ganas de estar con los amigos que de estudiar, ¿cierto?, y de pasarlo bien que estudiar. Entonces, también el ver que él también tenga ambas instancias, o sea, ya, si tú te vas bien en esto, vas a poder entonces ir a lo mejor a una fiesta, o vas a poder a lo mejor invitar a tus amigos a la casa. Te das cuenta que uno puede ir manejando, de cierta manera, cómo poder irlo estimulando, ¿cierto? Y también viendo que vaya subiendo las notas, que vaya en el fondo ganando, trabajando lo que es esta tolerancia a la frustración. Entonces, hay que hacerlo en conjunto, y uno como papá en esta etapa es muy importante que uno esté y esté escuchando, que esté muy atento. Muy atento, claro, tener un día, un momento específico. Yo lo hacía así, yo tenía como momentos específicos con mi hija cuando estaba chiquitita, así como más para salir con ella, para conversar con ella, y claro, cuando me decía alguna cosa así que yo encontraba que era terrible, entonces poder, ¿no es cierto?, guiarla y aconsejarla, pero no acusando, ¿no es cierto?, enjuiciando inmediatamente, porque la reacción es de una agarrar al tiro y de no, está castigado, pero no, nosotros tenemos que tener dominio en esa parte y tener sabiduría para aconsejar a nuestros hijos. Muchísimas gracias, Patricia, como siempre, maravilloso bloque el que hacemos contigo. Mucha gente aprende demasiado contigo porque obviamente eres una experta, una persona que ya sabe lidiar con ese tipo de reacción y emoción. Te agradezco mucho, que Dios te bendiga en todo y que te haga cada día más sabia. Gracias, que esté muy bien. Gracias. Cuando son las 11 de la mañana ya hemos cerrado ya este programa.